Desde la caída de nuestros primeros padres y en medio del dolor aciago producido por el pecado, el Eterno pronuncia la primera palabra profética anunciando la venida del Libertador. Y ellos vivieron en fe esperando que apareciera el Libertador, la simiente de la mujer. Y así cruzaron el tiempo y la esperanza vivió hasta que fue renovada en tiempos de Abraham Avinu. Y luego le fue repetida la palabra de que vendría el Mesías a Isaac, a Jacob. Y también le fue anunciada de manera más clara en la bendición de Jacob que le da Judá en Génesis 49. Y así a lo largo de los siglos, los grandes profetas de Israel, contados desde Moshe Rabenu, Yesayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Daniel y otros grandes profetas, anunciaron y vieron por sueños y visiones al Mesías que había de venir. Y así la esperanza era revivada vez tras vez, profecía tras profecía, hasta que llegó el momento cuando un hombre de entre los piadosos de Israel le fue revelado lo que muchos quisieron ver y escuchar y aún palpar: al Mesías. Ese varón piadoso fue Shimeón. Y él le fue revelado que no vería la muerte hasta no ver a Yeshua, la esperanza viva, la salvación de Israel. Eso es lo que significa Yeshua, la salvación. Que no vería la muerte sin ver a la salvación de Israel. Porque en la aparición del Mesías, en su figura y en su mensaje, estaba concentrada todas las esperanzas de redención y de la supervivencia del pueblo israelí en medio de la hostilidad de las naciones paganas. Cuando yo he leído esto de que a este varón piadoso le fue revelado que no vería la muerte sin ver a Mashiach, yo miro hacia el futuro. Lo estamos esperando otra vez. Quiera el Eterno revelarnos de alguna manera que nosotros estemos vivos para contemplar cuando Él venga. Que recibamos esa enorme bendición de no morir, sino esperarlo, que en Él se consuma todas nuestras esperanzas. Tal vez, no todos tendremos el privilegio, pero ya sea de verlo o que resucitemos entre los muertos, que esa esperanza no muera cuando nosotros muramos, y que la continúen nuestros hijos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito tú eres Adonai del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos entregaste tu Torah. Bendito tú eres Adonai, el dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, mi Mesías. Amén. Y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Estoy leyendo Lucas 2:26 en adelante. Y por el Espíritu Santo entró en el templo, fue conducido por el Espíritu Santo al Bet HaMikdash, al templo, al gran templo de Israel. Y cuando los padres trajeron adentro al niño, Yeshua, para hacer con él conforme al rito de la Torá, también él lo toma en sus brazos y bendijo al Eterno y dijo: ahora Ribono Shel Olam, soberano del universo, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel.
El advenimiento del Mesías en el seno del pueblo de Israel traería dos cosas importantes según la profecía que revela acá Shimeón: luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. La actitud que tomase el pueblo de Israel ante la figura del Mesías y de su mensaje no solo afectaría a Israel, sino que repercutiría a todas las naciones. Porque dice aquí la profecía: luz para los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Entonces, al traer el Mesías, en esos días, comenzó a ponerse en marcha el reloj profético para que esta profecía se cumpliera. Gentiles verían la luz de Mashiach y Israel sería llevado a la gloria profetizada por los antiguos profetas. 30 años después de haberse dado esta profecía, aparece un varón en una sinagoga de Nazaret hace casi 2000 años, llamado Yeshua ben Yosef. Y allí, cuando le hicieron el llamado a leer la Haftará de los profetas, leyó 61 del capítulo 61 del libro de Isaías, y allí en ese momento, al decir: la Ruach HaKodesh está sobre mí, porque me ha ungido para liberar a los cautivos y proclamar el año de la libertad. En ese instante, al terminar de la Haftará, él dice: hoy se ha cumplido la escritura en presencia de todos ustedes. Empezaría pues la obra del Mesías. Y entonces el Mesías comenzaría él mismo a poner en marcha todo el cronograma profético del Eterno para que se cumpliera todas las profecías antiguas resumidas magistralmente en la profecía de Shimeón: luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. No obstante, cuando Yeshua empieza su ministerio, hay declaraciones sorprendentes que necesitamos poner en su debido marco en el contexto de las cosas que hemos venido estudiando acerca de la posición o qué actitud deben tomar los gentiles cuando creen en Yeshua. Es decir, en guardar el Shabbat, las festividades. La teología cristiana dice que no, pero nosotros tenemos una opinión un poco distinta. Pues Yeshua da un mensaje que parece no estar de acuerdo a la revelación dada por Shimeón. Él dice en Mateo 15:24, dice: yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Los gentiles? ¿Dónde entran en este negocio? ¿No vino para todos? Luego, cuando elige a 12 discípulos y los unge, por decirlo así, al ministerio de la predicación de la palabra, y le da autoridad para predicar el evangelio del reino, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y le dio poder para sanar enfermos, resucitar muertos, es decir, fueron equipados poderosamente para cumplir ese ministerio. El punto es que con el advenimiento del Mesías, la esperanza de que el reino prometido a Israel y perdido por el pecado fuese restaurado en aquella época se reavivó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la voz de Juan, de Yohanan, el inmensor, como heraldo del Mesías, y luego el propio Mesías, el evangelio del reino. Ahora estaban dadas las condiciones para que Israel recuperara el estatus profético que le había sido encomendado por la profecía bíblica. Pero Yeshua parece restringir el mensaje solamente a Israel. Y luego, pero cuando uno lee con calma la lección de los discípulos y luego la orden que imparte,
uno todavía ve que está limitado Israel. Eso lo puede encontrar en Mateo 10, del 1 al 8. Pero hay una parte muy importante en esta comisión dada. Le dice que no entren en caminos samaritanos ni se mezclen con gentiles. Como queriendo decir, mira, el evangelio no es para ellos. Vamos a resolver este asunto entre nosotros. Sorprendente. Los gentiles parece ser han sido dejados fuera en el negocio de la salvación. La proclamación del evangelio del reino y la salvación que su aceptación conlleva solamente era para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero aquí encontramos una clave importantísima que los propios discípulos no entendieron sino hasta varios años después. Dice: id antes a las ovejas perdidas de Israel. No dice vayan a las ovejas perdidas de Israel, sino id antes. Es decir, antes que vayan a los gentiles, primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, allí había un mensaje encriptado. Sí, había que ir a las ovejas perdidas de Israel. Esa era la primera misión, la primera tarea que tenían que hacer. Pero ahora estaba acá también anunciado que también tendrían que ir a los gentiles, solo que primero a Israel, porque había un negocio particular. El Eterno quería tratar primero con Israel, preparar a su pueblo, para que una vez que éste estuviese preparado, entonces él llevara el mensaje como un pueblo unido a todas las naciones del mundo. Pero ese propósito del Eterno fue frustrado, lamentablemente. Israel no respondió al mensaje del evangelio del reino y no quiso aceptarlo a él como, o por lo menos su gran dirigencia, como el rey. Hablando nuevamente de los gentiles, en Juan 10:16, vuelve a decir Yeshua, dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas que eran de este redil eran los israelitas, los hebreos. Eran las ovejas del pastor. Y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿A qué se está refiriendo? A los que están fuera de ese redil. Y cualquier judío que hubiese escuchado a Yeshua sabía inmediatamente que se estaba refiriendo ¿a quién? A los gentiles. Hay otras ovejas que debo traer, pero ahora estoy concentrado acá, a las ovejas del pueblo de Israel. Va a llegar el momento en que las voy a mandar a traer. Entonces digo, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, está anunciando que hay que traer esas ovejas y ellas vendrán al escuchar su voz. En otras palabras, tendrían que surgir del propio pueblo de Israel voces que transmitieran a las naciones paganas idólatras la esperanza de la salvación en Yeshua, el Mesías. Y esas voces llevarían a su vez la voz de Yeshua, y él, como el buen pastor, lanzaría su voz de alerta, haría ese llamado, y las ovejas que están allí esperando por salvación en un aprisco perdido, tal vez a punto de derrumbarse, escucharían la voz del verdadero pastor y vendrían y se uniría al pueblo de Israel. Esto nos está diciendo, este es prácticamente otro midrash, quizás el midrash original donde se parten todos los midrashim que he venido estudiando y lo que mencionaré esta mañana. Los gentiles están fuera del redil, necesitan ser metidos ¿dónde? Dentro del redil del pueblo de Israel. No es al revés, mi hermano. No son los judíos que tenemos que meternos en otro redil. Ya lo tenemos, está hecho. Tenemos Torá, tenemos profetas, tenemos el Mesías, tenemos pactos, lo tenemos todo. El gentil fuera de ese redil lo que tenía era un desierto. Estaba la intemperie espiritual. Nosotros tenemos buenos pactos, la Torá y los profetas, donde nos alimentamos, y a veces se sobrealimentaron. El exclusivismo, en fin, y también el pecado. Ese redil era el
cerco, el gran vallado que el Eterno tenía guardado al pueblo de Israel para que a su vez fuesen a las otras naciones. Entonces, con el Mesías a la cabeza, buscaría a los temerosos de las otras naciones para traerlos acá. Es exactamente las mismas o las imágenes similares a lo que hemos venido hablando. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Midrash que hizo Jacob en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15? Cuando dijo, lo que está aconteciendo ahora por el testimonio de Pedro, cuando él visitó a Cornelio y llegó a creer en el Mesías, y por el testimonio de Rashaúl y Barnabás, que fueron a los gentiles y estos creyeron en el Mesías, esto que está pasando no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía del capítulo 9, del 11 al 12, en nuestras versiones. Digamos, ¿qué dijo? Esto es el cumplimiento del levantamiento del tabernáculo de David para que el resto de los hombres, ¿cuáles son? Los que estaban fuera del tabernáculo de David, los gentiles, entraran ¿a dónde? Al tabernáculo caído de David. Exactamente. Es similar también las palabras de Yeshua de que hay ovejas fuera de este redil. Similar también al Midrash del árbol del olivo que narra Rashaúl, sobre el cual diserta Rashaúl y explica acerca de dónde estaban los gentiles antes y dónde podrían estar ahora si creyeran en Mashiach. Según el Midrash del árbol del olivo en Romanos 11, que también tuvimos la oportunidad de ver, los gentiles estaban en los matorrales. ¿Ah? Sí, en los arbustos, en matas de mango, de semeruco, cualquier cantidad de matas estaban. Él utiliza una figura no tan folclórica ni tropical como la que estoy usando, sino que estaba en un olivo silvestre, que se alimenta de las pocas aguas que podía conseguir. En cambio, Israel, según el propio profeta Jeremías 11, Israel es el olivo natural, el olivo kasher, el olivo que es. Y entonces, la idea es, en cuanto a la metáfora de salvación que explica Rav Shaul en el Midrash del árbol del olivo, serían todos aquellos que creyeron en Mesías arrancados de allá e injertados acá. Es lo que nosotros en lenguaje popular decimos, se apartó del mundo y se convirtió al Señor. Entonces, estas tres figuras, estas tres metáforas, la del pastor y sus ovejas, y del redil, de algunas que están fuera de ellas y trayéndolas, no es más que la comunicación de una y la misma idea, que los gentiles eran ovejas perdidas, y era necesario que esas ovejas perdidas fueran traídas al redil, a donde estaban los judíos. Por el midrash del árbol del olivo era pues que salieran del olivo ¿qué puedo decir? Que salieran del olivo silvestre y fueran injertados al olivo natural, y que salieran de la intemperie espiritual y se metieran bajo la azúcar de David. La imagen es exactamente la misma. Si el gentil quería salvarse, al igual que el judío, tenía que creer en Mashiach, pero no quedarse allá afuera. No quedarse allá afuera. Tenía que venir ¿hacia dónde? Hacia el redil de los judíos. Tenía que venir hacia la azúcar de David, judía. Tenía que venir ¿hacia dónde? Hacia el olivo, también, que representa a Israel. No nosotros para afuera. Cuando la teología cristiana estudia las palabras de Yeshua, que
hay otras ovejas que no son de redil y que las va a llamar para que sea un redil. La unión entre judíos y gentiles, o en los términos que había de darse, la teología occidental entiende de manera distinta, que el judío tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal, al igual que ellos, pero ser gentilizados, y abandonar la Torá y todas aquellas que ellos llaman costumbres judías, que no son más que las fiestas del Eterno, y que nuestra alimentación, que es el Levítico 11, que es también revelación del Eterno. Entonces, ¿qué quiere comunicar la teología cristiana? Está pervirtiendo el midrash del árbol del olivo, las propias palabras de Yeshua, relatadas en Juan acerca del redil, y también del midrash del azúcar de David. No vamos a ser gentilizados, a ser como ellos, sino es que ellos tenían que venir a ser como nosotros, leyendo Torá, leyendo los profetas, porque para aquella época Nuevo Testamento no había, mi hermano, no había. Tenían que ir a la sinagoga cada Shabbat y ahí aprender de la Torá y de los profetas y ser educados, porque la única manera de educar a esta gente era la Torá, porque la Torá, si bien es cierto, Mashiach les perdonaba el pecado, ellos necesitaban instrucciones claras para vivir una vida en santidad. Y esas instrucciones solamente están en la Torá y en los profetas, más todas las instrucciones que Yeshua dio a sus discípulos y que para aquella época todavía corrían en tradición oral, porque el último libro de Juan apenas se terminó por escribir en el año 90, casi a final del siglo I. Entonces lo que está ocurriendo acá es que todos los gentiles tenían que venir, y perdonen el término que es casi un escándalo, tenían que ser judaizados, pero no de la manera como critica Rabbi Shaul al grupo que critica allí en Gálatas. Quiero decir, si quieren aceptar el reino, pues este reino es un reino que está expresado en términos de la cultura hebrea, revelada en la Torá y en los profetas. Tienen que venir a congregarse en Shabbat, tienen que aprender las reglas del Kashrut, y tienen las mujeres saber cómo comportarse y los hombres cómo comportarse cuando van a las festividades, y todo un conjunto de instrucciones morales, civiles, espirituales que están en la Torá, que le permiten al gentil enderezar su vida, a comer bien, a vestir bien, a dejar las pasiones desordenadas de la vida. El gran problema es que el gentil solamente entiende que cuando conoce a Yeshua solamente ocurre una transformación espiritual y les ha dado un corazón nuevo. No es así. No es así. No solo eso. Y perdonen usar una palabra popular, cuando nosotros somos salvos al estilo judío, es un combo completo. El Eterno también te enseña cómo vivir una vida ordenada. Y el Shabbat y la alimentación judía que está aquí revelada en la Torá, no judía sino hebrea, en la Torá, te da esas directrices apropiadas. Entonces, lamentablemente eso no se entendió. Y bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero ahora nosotros como obreros de la 11ª hora hemos llegado a retar la interpretación gentil cristiana que se impuso por 2000 años de historia, por el peso de la dominación de aquel periodo medieval, y luego a partir de allí con el prejuicio que siempre ha acompañado cada vez que se interacciona con lo que es judío o huela cercano judío. El punto es que el gentil es traído a donde nosotros estamos, al redil donde estamos, al azúcar donde estamos, al olivo natural donde nosotros estamos, y ellos, los gentiles, tienen que venir a beber de la rica savia del olivo, y allí reconocer, como Rabbi Shaul les advierte, ten presente que la raíz te sustenta a ti y tú no a ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Y eso es justo lo que hicieron. Creyeron tener una vida independiente y quisieron montar, y de hecho lo hicieron, su rancho aparte. Su rancho aparte. Se medio injertaron
Dice, no, vamos a hacer nuestro propio árbol del olivo nosotros. Un olivo gentil. ¿Ok? O sea, esa es prácticamente la imagen que quisieron construir. Y bueno, no tenemos fiesta. Bueno, inventemos el domingo, la Navidad, la Semana Santa. ¿Y qué podemos comer? Todo, porque con la oración se santifican todos los alimentos. Y dale clavo, como dicen por ahí. Perdone la expresión. Pero es así. Es así. Y por eso el judío siempre estuvo prejuiciado contra el gentil. El propio Pedro, cuando empujado por las Ruach HaKodesh, va a visitar a un gentil, casi se le niega a Yeshua, a Cornelio, ¿se acuerdan? Temeroso al Eterno. Tuvo 3 años con Yeshua y todavía no había entendido bien el negocio, que había que ir primero a la soberanía del rey y después a los otros. Y comienza con la petulancia, y alguna razón hay en eso, porque los gentiles comían de manera desordenada, vivían de manera desordenada. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío ir a una casa de un goy, de un gentil. Eso es desagradable. O sea, entrar a una casa y decir eso ya es desagradable. Pero eso era producto, como les contaba, de 2 cosas. Lamentablemente el exclusivismo judío, le eterno de todas esas bendiciones en la Torah, y hubo un exclusivismo, por otra parte, que el propio gentil había contribuido a eso con su idolatría y la vida promiscua que llevaba en muchos aspectos. La separación ocurre. Y entonces, pero él entiende, el Eterno me ha mostrado pues que a nadie llame de inmundo. Comienza un viraje en los judíos creyentes en Mashiach a no despreciar a los gentiles. Pero parece que la torta se ha volteado. El gentil creyente ahora ¿qué? Desprecia al judío. Y si el judío cree en Yeshua, ahora no lo desprecia, ahora hay que tenerle miedo porque nos puede judaizar. Es decir, o cuando nos suelta el chingo, nos agarra el Sinai. Algo así. Es decir, no, esto sigue siendo judío, es el mismo museo, pero con diferentes cachimbos. Sí, nos tiene miedo. Antes estaba prejuiciado con nosotros, ahora nos tiene miedo. Ok. Entonces, con estas imágenes folclóricas, lo que les quiero decir es que el prejuicio inicialmente judío contra el gentil se ha cambiado ahora. Son los gentiles que nos desprecian a nosotros. Okay. Y cuando creemos en Yeshua, pues ahora no tienen miedo. Entonces, a lo largo de estas conferencias, como un preludio al estudio de Romano, nos hemos dado cuenta de la posición que tienen los gentiles, antes y después de Mashiach. Antes, fuera del redil, fuera del árbol del olivo, y fuera también del azúcar de David, que es un símbolo de la cobertura espiritual de la guía pastoral. Ahora en Mashiach han entrado al árbol del olivo, han entrado al redil, y ahora están bajo la cobertura de David, que es un símbolo pues de la protección espiritual para todo el pueblo gentil que en él cree. Y de esta manera el apóstol viene dando instrucciones en cada una de sus epístolas. Hoy quiero considerar otros midrash. Si leemos Romanos 9, del 24 al 26, nos vamos a encontrar con otras imágenes similares. Pero esta vez, nuevamente, es un midrash que él ofrece acerca del libro de Oseas. Dice en el 24 al 26 que él también no solo llamó a los judíos, sino que también llamó a los gentiles. ¿Pero a quién llamó primero? A los judíos. Y ahora está llamando a los gentiles. ¿Y cuándo comenzó ese llamado a los gentiles? Desde Cornelio en adelante. Ese es el gran viraje histórico, por así decirlo, que nos permite precisar en el tiempo el momento a partir del cual los gentiles fueron llamados al redil, fueron llamados a ser injertados
al árbol del olivo y fueron llamados a meterse bajo la azúcar de David. Ahora también los gentiles, como dice Oseas, ahora va a ser un midrash de Oseas, llamaré al pueblo mío que no era mi pueblo. Entonces, no solo eran ovejas perdidas, no solo eran olivos silvestres, no solo estaban a la intemperie en Sezuca, sino que no eran pueblo, no eran nada, no tenían vida, como decimos ahora. Pero ahora ¿qué? Son mi pueblo. Y no solo eso, dice, y ahora es amada ¿a quién? A la no amada. Ahora está usando la figura de un hombre y una mujer. Es decir, está interpretando acá Oseas, ya les doy la cita, 2:23. Y luego hace lo mismo con 1:10. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados ahora hijos del Dios viviente. Así pues que en este nuevo midrash que estamos estudiando hoy, el gentil ahora, que no era pueblo, a través de conocer a Yeshua, le es convertido él como el canal de bendición a través del cual pasa ahora a ser pueblo. Y no era amado, pero ahora pasa a ser amado. Y de esa manera pues se integran. Y ahora son llamados pueblos y son amados. Ahora son pueblos. Pero esto ya había sido anunciado en la Torá, porque en la Torá está todo. En Éxodo 4:23, cuando el Eterno le da instrucciones a Moshe Rabbeinu para que vaya a Faraón, hablar de parte de él para decirle, deja ir a mi pueblo, le dice, deja ir a Israel, que es mi primogénito, para que me sirva. Este hecho de que sea primogénito es muy importante, porque era el primero en ser llamado. Y ahí fueron los primeros. Ese es el momento histórico a partir del cual Israel también es llamado. Pero los gentiles fueron mucho después. Es decir, Israel es el primogénito y los gentiles son el segundo hijo del Eterno en esta metáfora que estamos usando. ¿Estamos claros? Pero ¿quién tiene los derechos de primogenitura? Israel. Ese es el gran problema. No reconocer los derechos de primogenitura es el gran error teológico, por así decirlo, de los intérpretes de la teología cristiana, o los proponentes de la teología cristiana, para ser más exacto. No reconocieron los derechos de primogenitura. Y eso había que conocer bien, pues, la Torá y los profetas y todo lo que es la línea semítica de la primogenitura, de la cual Mashiach es el primogénito. O sea, había que reconocer toda esa teología de la primogenitura, por llamarlo de alguna manera. He aquí algunos detalles que conciernen a esta primogenitura. Somos primero porque el Eterno nos llamó Goin Kadosh, pueblo apartado. Antes éramos Goin como cualquiera, pero ahora somos Goin Kadosh, apartados de manera sobrenatural por el Eterno. Intervino de manera prodigiosa en Egipto y nos constituyó como pueblo suyo. Fuimos los primeros, estos son todos nuestros derechos y privilegios como primogénitos. Los primeros en recibir la Torá. Y de nosotros son los patriarcas y los profetas. Y todas las escrituras, desde Bereshit hasta Crónica, en la división judía. O desde Bereshit hasta Malaquías, en la división gentil cristiana. En cualquier caso, todos son nuestros. Como nuestro también es el Mesías, porque la salvación viene de los judíos. Y no solo eso, nosotros fuimos también los primeros en recibir la revelación del Evangelio y también los primeros en recibir al Evangelio mismo. ¿Por qué? Porque hay un cuento, lamentablemente, que vendió, y tengo que decirlo, el catolicismo romano y el mundo evangélico se lo compró, de que Yeshua y los apóstoles eran cristianos y que ellos fundaron la iglesia cristiana. Y una separación entre cristianos y judíos. Cuando uno se convierte a Cristo, entonces el judío ya deja de ser judío, se convierte en
cristianos. Y entonces con esa óptica releen los evangelios de una manera muy distinta. Así que, pero se le olvida que en Romanos, que es justo el libro que estamos intentando comentar, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Primeramente nos fue dado la Torah, Baruch Hashem, por eso, pero también primeramente nos fue dado el evangelio, porque era el propósito del Eterno que el pueblo hebreo recibiera la Torah y lo compartiera con los pueblos del mundo, y del mismo modo recibiera el evangelio, la revelación de Yeshua, el Mesías, como el Redentor del mundo, anunciado en los sacrificios del Levítico, y anunciárselo, recibirlo y anunciarlo a todo el mundo. Fuimos los primeros en recibirlo. Pero la gente cree, bajo la óptica griega que viene leyendo los evangelios y toda la escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todo el tiempo, hasta no hace mucho escuché ese cuento. Me lo dijeron así a menos de 20 centímetros, así me lo dijeron así. A los suyos vino y no lo recibieron. Así me lo dijeron. Honestamente, no hace muchos días. O sea, como queriendo decir, ustedes lo rechazaron, nosotros sí lo aceptamos. Y entonces, como ya yo conozco el cuento, entonces le dije, pero sigue leyendo más abajo. Dice: a los que les recibieron, le dio ser potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces les mencioné el lugar donde esa persona, porque los apóstoles no eran de donde tú vivías, ¿ok? No quiero mencionar el lugar, ¿ok? Pero no eran, en fin, de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Maicao, ni de Santa Lucía, ni de Maracaibo. Eran judíos, ¿ok? Ese es el gran problema. Entonces ese prejuicio está ahí todo el tiempo. Entonces lo recibimos nosotros, y fue un judío el primero en llevárselo a un gentil, porque ese era el testimonio de Pedro en el concilio de Jerusalén. Porque el Eterno me permitió a mí ser el primero en llevar el evangelio, ¿qué? A un gentil. Así lo dice. Si Cornelio tiene ese privilegio. Y luego Rabbi Shaul, que se desgastó, dio su vida entera para llevar el evangelio a todas las regiones conocidas de entonces. Entonces, no solo recibimos el evangelio, sino que además nos desgastamos viajando a regiones inhóspitas, llenas de peligros, en salteadores del camino, y por si fuera pocos, idólatras. Y muchos de ellos, pues, vivían de la manera, como ya ustedes saben, vive y acostumbra a vivir el gentil. Y no solo se desgastaron predicando el evangelio, sino que entregaron su vida en martirio por él. O sea, los primeros mártires fueron también judíos. Así que, pero los gentiles vienen a participar de los privilegios que nosotros teníamos: la revelación de la Torá, más un conjunto de instrucciones morales, civiles y religiosas, el descanso del Shabbat, el Kashrut y todo aquello, pero que lamentablemente ahora desprecian. Así que ahora se son pueblos, son amados. Todos los gentiles son amados con todos los privilegios, coherederos. Pero eso sí, tenemos la primogenitura y tienen que respetarla. Ese es el gran problema. ¿Cuál fue el error de Jacob? Desear la primogenitura. Y cometió un error al hacerlo y fue castigado y sufrió todo lo que sufrió. ¿Ok? Y entonces, trató de obtenerla por medios no lícitos. La actuación del mundo gentil cristiano en la soberbia en que ha actuado y en su desprecio al pueblo judío históricamente, me parece a mí, con todo respeto, como si estuviese actuando como Jacob, tomando fraudulentamente la primogenitura. Y no solo eso, sino que en su orgullo nos ha subestimado. Ojalá solamente hubiese hecho eso, sino que también nos persiguió, nos quitó nuestras posesiones, nuestros hijos, y por si fuera poco, también nos liquidaron a lo largo de los siglos. Nos echaron de las ciudades y a veces nos obligaron a convertirnos. Mi propia familia ha sufrido los embates de la gentilización. Y muchos judíos
prácticamente son cristianos, porque fue la única opción que se le presentaron. Y conozco el testimonio preciosísimo y poderoso de una judía llamada Edith Stein. Conoció que Yeshua era el Mesías, y fue tanta la devoción a Yeshua que se entregó a ser una monja católica. Santo cielo. Yo no he podido terminar de leer su biografía, casi convulsiono cada vez que la... Pero ese fue el Yeshua que le presentaron, y ella creyó que Yeshua es lo máximo, y lo es, pero de la manera que se lo presentaron, fuera de su contexto judío, pensó que así había pasado. Los judíos nos equivocamos, mira todo lo que le hicimos, y bueno, ella como para hacer caparado expiación, dice, bueno, me voy a entregar completamente al Señor, y es una monja de poderoso testimonio. Lo pueden leer, Edith Stein, búsquenlo por internet o en las librerías, es un testimonio precioso de la conversión de esta mujer, pero vivían como cristianos, producto pues de la cultura gentil. Hay otro midrash en Romanos 10:21, ese es un midrash que a Isaías 65:2 de Isaías dice, los que no buscaban al Eterno, el Eterno los ha llamado, y ahora fueron hallados por Él. Entonces, el gentil ni pendiente, hasta que le apareció Rashaul por allá predicando. ¿Y qué es esto? De un Salvador del mundo, y de los pecados y de todo eso. Porque el único que tiene conciencia de pecado es el judío, por la Torah. ¿O no? Por la Torah, porque la Torah introduce el pecado en el mundo a través de la revelación de lo que el Eterno quiere. La Torah le permite al individuo distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que es inmundo, entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Distingue entre un día santo y lo que no lo son. Distingue además qué tiempo hay que estar con la mujer y qué tiempo no hay que estar con la mujer. Hasta eso llega el Eterno. Lo que pasa es que el gentil quiere. Una vez, voy a hacer un breve paréntesis de eso, y en un momento tocaré estas lecciones morales profundas, espirituales que están en la Torah. La Torah también regula la vida sexual del creyente. Le dice que no debes tocar a la mujer sexualmente durante los 5 días de la menstruación. No puede ser. Y el gentil se salta esa cerca, porque no tiene Torah. Y aparte de eso vienen 7 días de purificación, también se la saltan. Una vez hablando con una pareja cristiana, y son gente de muy lindo testimonio, le hablaba de estas cosas que estaban en la Torah, dice, no, William, déjanos quieto a la conciencia. Así me dijeron. La Torah te ayuda a distinguir entre lo santo y lo profano, qué día observar, qué día trabajar. ¿Qué parte de tus entradas debes dar al Eterno? ¿Y qué parte de tu tiempo debes dedicar en las relaciones íntimas con tu mujer? El gentil no tiene todo esto, y por eso se ven todos los desastres que se ven. Hasta allá llega el Eterno. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor por nosotros y se mete en nuestra intimidad, en nuestra alcoba. Cuando están el hombre y la mujer juntos, sepan lo que dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, también se refiere a la relación íntima. No creo que solamente se refiere para hacer juntas de iglesia o reuniones administrativas. No, están 2 o 3 reuniones en mi nombre. Bueno, vamos a hacer la reunión, oremos. No, también cuando están allí, en la intimidad, donde se escuchan palabras y donde se producen escenas que solamente pueden ser vividas en la intimidad del amor y del vínculo del matrimonio. Y allí tiene que estar Yeshua presente para que eso sea Kadosh. Hasta allá llega, gentil ni pendiente. Bueno, mejor me detengo hasta allí porque ya les voy a dar la conferencia al respecto. Pero este punto creo que es importantísimo y puede dar gran luz acerca de la delicadeza y el cuidado que tuvo el Eterno con el pueblo de Israel y que llevara esas instrucciones a los otros pueblos del mundo.
Porque a los otros pueblos del mundo no solo necesitan conocer que Yeshua les ha amado, y que ahora pueden venir a participar de su reino si solo se entregan a Él, pero también Yeshua también les dice cómo amarse entre ellos mismos. Eso es importantísimo. Y todo esto en la Torah. Entonces, al llegar a ser pueblo y al llegar a ser parte del árbol del olivo, tenían que beber de la rica savia del olivo. Tenían que escuchar todas estas instrucciones a fin de que no solo fueran salvados, sino vivir una vida guiada por la Torá, por los profetas, más la revelación adicional dada por los apóstoles. Hay muchas cosas más que contar. Quiero dejarla hasta acá, pero creo que es importante que entendamos que tenemos un gran resumen acá que presentar. El primer resumen es que nosotros somos el pueblo original llamado primero. Tenemos la primogenitura y tienen que respetarnos esos derechos. Segundo, el gentil antes y después de Yeshua no estaban fuera del redil, ahora están en el redil gracias a Yeshua. Estaban a la intemperie fuera de la azúcar de David, ahora están cobijados bajo la cobertura hebrea. Estaban en cualquier matorral, un olivo por allá, ahora están en el olivo natural, en Israel. Y aparte de eso, no eran pueblos, no eran amados, ahora son pueblos y son amados. Pero cuando el gentil llega a Yeshua y lo conoce, deja todo aquello y viene a estar unidos. Y cuando eso pasa, entonces ahora sí, podemos cumplir nosotros lo que dice la Escritura, que ahora Él tiene otras ovejas que traer. Y habrá que un solo rebaño y un solo pastor. Pero un momentito, ¿cómo puede ser eso? Sí, en ese rebaño hay unas ovejas que alaban los domingos y otras ovejas que quieren alabar los Shabbat. Entonces, el pastor dice, bueno, tengo que hacer dos cultos entonces. Uno para los Baruch Hashem, los Shabbat, y otro para los Aleluya, los domingos. No puede ser, no puede haber allí un pastor con dos rebaños distintos, ¿correcto? Entonces, cuando vinieran los gentiles, ¿ok?, tendrían que venir al rebaño a leer Torah, a hacer el llamado, a leer la Torah y los profetas. Pero han contado otra historia. Para que esa profecía se cumpla, nosotros la estamos ahora cumpliendo. Nosotros, en otras palabras, podemos decir, con la autoridad de la experiencia que nos da, nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor. Judíos y gentiles estamos juntos bajo la azúcar de David, injertados en el olivo natural. Todos somos pueblos y todos estamos en el mismo redil. ¿Pero qué? Bebiendo de la Torá y de los profetas, guardando el Shabbat y las festividades. Nosotros somos el único pueblo, el judaísmo mesiánico, de última hora, como fue el judío mesiánico de los primeros tiempos, en cumplir esto. Que judíos y gentiles podemos estar juntos, sin mirarnos mal y sin despreciarnos, adorando al Eterno. Y con esto sabemos que Él es nuestro pastor. Y mientras vivamos bajo su guía, sigamos orando al Eterno. ¿Para que envíe a quién? A nuestro pastor, a nuestro Mashiach, pronto y en nuestros días, para que salve a todos los judíos y a los gentiles también. Amén y amén.